Hola, ¿cómo están? Preciosas, espero que todas estén bien. Vamos a nuestro tercer encuentro, donde vamos a terminar de colocar el fundamento, que es muy importante desde nuestra mirada cristocéntrica. Luego de esta clase vamos a estar trabajando lo que es autoobservar, conocerte en profundidad, poder ver esos bloqueos y esas repeticiones que no te agradan, pero antes de esto necesitamos tener el fundamento de la verdad del Señor para que podamos ir más seguras a esa transformación de nuestro carácter. ¿Sí? ¿Qué sabiduría nos está hablando el Señor de una transformación de nuestro carácter? En esta clase vamos a estar hablando de la transformación de nuestra mente. En la clase anterior hablamos de la simiente, ¿sí? Simiente y genealogía son dos cosas diferentes. La gente a veces lo confunde. La simiente está hablando de una verdad y de una genética de Dios terrenal acá en la tierra que tenemos que elegir, que hoy es Jesucristo o Yeshua, el portador de esta semilla. Tenemos una simiente y tenemos una genealogía en Cristo Jesús. ¿Por qué necesitamos comprender esto? Porque necesitamos transformar nuestra mente. Realmente la descendencia de Jesucristo o de nuestro Rey es poderosa y tiene una identidad muy fuerte para los últimos tiempos. Iniciamos entonces con esta clase, transformación de nuestra mente. Esto está en Romanos 12:2, ¿sí? Esto es una invitación que nos hace la palabra de Dios para que podamos nos comprender y entender qué es la transformación de nuestra mente. Hay una limitación en nuestra capacidad de pensar y reflexionar, ya sea la sociedad o el eclesiastismo, nos ha puesto una limitación en el pensar o en el reflexionar, donde lo que dicen algunas personas es inmutable. No podemos decir que tenemos algún otro pensamiento. Se formó un paradigma de que no nos permiten a nosotros pensar. Y si vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor dice la multiforma de la gracia del Señor, que Él actúa y opera de diferentes maneras. Entonces no podemos decir que lo que dice un hombre es inmutable. Tenemos que ir a la palabra del Señor, que Él nos dice, mediante la transformación de tu mente, vas a poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, recta y justa para tu vida, que no tiene margen de maldad o de oscuridad, ¿sí? Entonces, esta limitación que nos han puesto de que no podemos pensar ni reflexionar, este espacio es una invitación para que reflexionemos, ¿sí? Simplemente para que pensemos, para que seamos valientes. Por eso es que este espacio se llama ser valientes, porque nos han limitado el pensar en este eclesiastismo cristocéntrico. La mente es una función de nuestro cerebro. Si nuestro cerebro muere, no tendríamos pensamientos. La salud de nuestro cerebro está en nuestra manera de pensar. Por eso Dios hace un énfasis muy fuerte. Cambien la manera de pensar, porque el pensamiento es una acción de nuestro cerebro. Pero como nosotros pensemos, afecta a nuestro órgano que es el cerebro. Por eso es que el Señor habla de longevos, habla de salud, habla de una plenitud de muchísimos años y estamos pegaditos a su verdad. No pensamos lo que queremos, sino lo que podemos. Por eso es que en este espacio es una invitación para que nos atrevamos a pensar de la manera que Dios piensa, no de la manera que vos y yo pensamos. Y si yo me atrevo a traerte un pensamiento mío, desde ya te doy el permiso para que me corrijas, porque lo que Dios nos está diciendo, que la libertad y la salud de nuestra mente y de nuestro cerebro está en su palabra, está en su verdad y en su espíritu. No podemos decir que nuestra mente es todopoderoso. Y hoy hay muchas ramas afuera que nos están diciendo que el poder de nuestra mente es amplio y hay muchos cristianos que están apegándose a esas creencias que lo que yo pienso va a suceder, porque lo relacionan con la fe, ¿sí? Que tiene una línea de contacto, pero no es el todo. Nuestra mente nunca jamás puede ser más poderoso que el soberano Dios, porque nuestra mente tiene límites. Esto está en Salmo 139.
En la versión Dios habla hoy dice, sabiduría tan admirable, está fuera de mi alcance, es tan alta que no alcanzo a comprenderla. Es tan alta que no alcanzo a entenderla, comprenderla. Y comprensión y entender es una función de nuestra mente, de nuestro cerebro. Por esta razón, el Espíritu Santo nos ayuda para que sea la voluntad de Él y no la nuestra. Muchos de nosotros estamos en situaciones agradables y gratas, pero no estamos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no la alcanzamos a comprender. Supera nuestra capacidad de razonamiento. Esto está en Romanos 8:26. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Nos está hablando que cuando nosotros tenemos una relación palpable con el Espíritu Santo, no hace falta que pensemos. Él intercede y Él conoce tu corazón y Él es el que te va a guiar a que hagas su voluntad, que es buena, agradable y perfecta y no añade tristeza, a que cometas el error de hacer una buena voluntad tuya, pero que no es la voluntad que le agrada a Dios. Por eso es que este curso, mujeres, se llama Valientes. Atreverte a ser valiente, atreverte a decirle al Señor, no voy a pedir lo que quiero, voy a ir a tu voluntad. El Espíritu Santo intercede por nosotros para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero lo que sí podemos trabajar, lo que sí está en nuestro control, lo que sí nosotras necesitamos trabajar en el cambio de manera de pensar. Y para esto voy a pasar a compartirles unas láminas para que podamos aprender un poquito más de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Lo que sí podemos cambiar está en Romanos 12:2, ¿sí? Romanos 12:2 nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pasar de la naturaleza animal a la naturaleza espiritual. Una simiente espiritual y una simiente carnal o terrenal, ¿sí? Como dice en Génesis, los hijos del hombre y los hijos de Dios se mezclaron con los gigantes. Si Dios está diciendo que hay hijos de hombre, hijos de Dios y gigantes, es porque hay simientes diferentes. Bueno, todo eso se mezcló y hoy tenemos el resultado en este planeta Tierra que cada vez lo están dañando más. En Romanos 12:2 nos dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, que es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Cambien su manera de pensar. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Y los criterios del tiempo presente, mujeres, durante toda la historia han salido diferentes ramas filosóficas, psicológicas, espirituales, evolutivas, ¿no? Metafísicas, diferentes descubrimientos, diferentes conceptos de la mente, del alma, ¿no? Del alma que es la mente, ¿ok? Durante mucho tiempo se le dijo alma, pero en la realidad que nos está hablando la Biblia cuando dice alma es de nuestra mente. Siempre salen diferentes ramas que influyen a la mentalidad del hombre, al comportamiento del hombre. Bueno, eso lo podemos ver en las epístolas de Pablo el apóstol, ¿no? Hermosísimo cuando él va a su evangelización y se encuentra con estas diferentes ramas de pensamiento y él llega y le pone el fundamento de la simiente de Jesucristo y le dice, no, esta es la verdadera verdad. Entonces, valientes mujeres es que se levanten con entendimiento y con conocimiento y que puedan ser como Pablo y digan, esta es la verdadera verdad. Yo sé que te han confundido, pero esta es la verdadera verdad. El Señor está preparando un camino para sus verdaderos apóstoles y no porque tengan el título, sino porque en verdad entendieron que el Evangelio es apostólico, profético y evangelístico para los últimos tiempos. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? En Romanos 12:2 nos está diciendo, no se amuerden a los criterios y a los pensamientos de los nuevos filósofos, a las nuevas teorías, a los nuevos pensamientos, a la ley de atracción, a la metafísica, al libro nuevo que salió ahora, al descubrimiento que hizo la señora que se hizo multimillonaria.
Entonces, todo eso son ramas filosóficas o psicológicas que el Señor nos está diciendo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. La palabra es viva y eficaz. Y hoy nos está diciendo, hoy, en el 2024, año 2024, nos está diciendo, no viva según los criterios del tiempo presente. Miren el tiempo presente y vean qué rama de pensamiento hay afuera que nos está perturbando nuestra verdadera verdad, y está una mezcla impresionante en el Evangelio de Jesucristo, y el Señor quiere que volvamos a su esencia. ¿Cuál es su esencia? Su simiente, su verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo de Dios. No amoldarnos a las creencias, métodos, ramas filosóficas, científicas de este tiempo. Puede ser que lo que estés pensando y pidiendo a Dios sea la limitación de lo que Dios tiene diseñado para tu vida, porque nos estamos enredando en todo este pensamiento de este último tiempo, de que tu pensamiento tiene mucho poder, de que tu mente tiene mucho poder. Es verdad, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero no la manera de pensar de lo que nosotros queremos de positivo, a la manera de pensar de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Por eso a Dios le agradó Noé y dijo, no voy a destruir más esta tierra, lo prometo, no lo voy a hacer nunca jamás, porque se lo prometió a Noé. Miren la fidelidad de nuestro Padre. Le prometió a un hijo que le agradó, a un hijo que le agradó. ¿Y qué le agradó? ¿Cómo pensaba y se hacía multimillonario? No, le agradó el corazón. Dijo, tu corazón está listo para cuidar a cada animalito, a cada mujer, a cada planta, a cada semilla, para cuidar esta tierra. Tu corazón entendió, y por eso hoy estamos aquí, con la misericordia del Señor y con la estrategia de nuestro Padre, que es un gran estratega. Él es un gran estratega. Bueno, transformación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto, mujeres? Un nuevo pensamiento, nuevas conexiones neuronales, transformación en el cerebro. El cerebro cambia cuando nosotras cambiamos nuestra manera de pensar, pero no porque pienso en positivo, porque pienso en la palabra del Señor, en la palabra del Señor, en la Torá, en la Biblia, en la Escritura, en la palabra que fue inspirada por Dios en sus profetas. Cuando pienso en eso, bendito Rey, cuando pienso en eso, mi cerebro cambia. Mi cerebro cambia porque Él es fiel, lo transforma. Quito autoridad del cerebro reptiliano. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. Reptiliano, recuerden que venimos enseñando de las dos simientes, de la serpiente y la de la mujer. Un reptil es una serpiente, ¿verdad? Funciones del cerebro. Nos enseñan algunas teorías que estudian, obviamente, a este órgano tan impresionante como es el cerebro. Hay muchas teorías, mujeres, les voy a ser totalmente sincera, pero la que más me agradó para que podamos nosotras aprender un poquito más y autoconocernos es el cerebro racional. Es la teoría que nos habla de que el cerebro tiene tres funciones. Este cerebro tiene un sector racional, un sector límbico y un sector reptiliano. Y el que hoy quiero hacer más enfoque es en el reptiliano. Si bien vamos a hablar de todos, pero el reptiliano es el que el Señor quiere que tomemos mucha conciencia y que salgamos afuera entendiendo qué es lo que pasa en este planeta Tierra, no solo en mi casa y en mi vida, sino en el planeta Tierra. La neocorteza es la parte más evolucionada del humano, ¿sí? El cerebro reptiliano es la parte más antigua del humano. La neocorteza es la que evolucionó hoy y es el sector más grande que se encuentra en la parte frontal de nuestro cerebro, en la parte de adelante, por eso le dicen el cerebro frontal, neocortez. Y el reptiliano es la parte más antigua del humano. ¿Por qué será verdad? El reptiliano es la parte de reptil, que ahora les voy a pasar a enseñar. El neurocientífico Paul MacLean nos dice en su experiencia de observación y de conocimiento del ser humano, que dice que estas tres funciones en nuestro cerebro es como si fuera que tenemos un cocodrilo o un reptil, un perro y un ser humano en nuestra mente. Que la mente funciona como un reptil. ¿Cómo es un reptil, mujeres? O un cocodrilo. Frío, agresivo, violento, mata para comer, se reproduce, tiene sexualidad para reproducirse y es reactivo, ¿sí? Uno se acerca a un cocodrilo y enseguida se desciende. Es frío.
Dios está hablando, mujeres, de una simiente de frialdad, de una simiente de violencia, de una simiente de instinto y de una simiente de corazón y de verdad. Luego el otro sector dice que el sector límbico sería, para voy a pasar a explicarles, tiene como esa función y esa sensibilidad como si fuera un perro o un caballo. ¿Cómo es un perro o un caballo? Necesitan afecto, necesitan cariño, son domesticables, necesitan alimento, hacer sus necesidades, reproducirse y dormir. Esto es la función de un perro. No tiene proyección, no tiene sueño, no tiene sensibilidad, no tiene, porque ellos tienen solamente la necesidad emocional básica, ¿sí? Abrazame, quereme, cuidame, alimentame y dame un refugio. Eso sería un perro o un caballo también. Y después tenemos la neocorteza, que es la parte más evolucionada del cerebro, que es justamente el cerebro humano, dice este neurocientífico. Y ahí es donde quiero pasar a mostrarles. Aquí está, se los presento. Este es el cerebro de ustedes. Miren qué bonito que es, abajo de ese cabello lindo, de esa cara hermosa que tienen, de ese color de pelo súper lindo, del maquillaje y de todo lo que puedan tener adornando esta cabeza. Hay algo mucho más hermoso y mucho más precioso que es el cerebro creado por nuestro Señor. ¿A dónde? Acá nos está hablando, miren, tenemos el neocortés, que es esta parte celeste, todo sí, celeste sería, como azulita, más grande, todo eso tuvo una evolución, todo eso creció, ¿sí? Y es el encargado del pensamiento, de lo racional, ¿sí? Acá nosotros pensamos, razonamos, somos analíticos, él es el que da la orden para analizar. Y fíjense que este es el que cubre todo el otro. Vamos a hacer de cuenta que esta es la palabra de Dios, que está cubriendo todos los otros sectores. Luego tenemos el sector límbico o el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Acá es donde se genera toda esta información efectiva en lo que siento, lo que yo siento. Este sector es el que más se estimula cuando nosotros estamos en la presencia sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo que sentimos? Sentimos paz, sentimos alegría, sentimos gozo, sentimos ganas de bailar, ganas de adorar a Dios, de glorificarlo, ¿no? Porque nuestras emociones están siendo estimuladas por la presencia de Dios. ¿Y dónde se activa? No se activa nuestro corazoncito, se activa nuestro cerebro. Por eso es importante que empecemos a mirarlo, a observarlo y a cuidarlo, ¿ok? Entonces, esta es la partecita emocional, ¿sí? Pero no podemos vivir en la emoción de la presencia de Dios todo el tiempo, que me dio paz, me dio alegría, me dio cosquillitas. No, tenemos que dejar cubrir este sector emocional por lo racional, que es lo que vamos a trabajar nosotras en todos nuestros encuentros, en absolutamente todos. Siempre va a haber un espacio de reflexión, de pensamiento crítico y de accionar, porque yo pienso y lo que siento me hace accionar, actúo, ¿sí? Entonces, estos tres sectores trabajan en conjunto, en equipo. Miren cómo nuestro cuerpo es un equipo perfecto. ¿Cómo no podemos como cuerpo de Dios ser un equipo perfecto, verdad? No, esto se trabaja en equipo. Nuestro cuerpo tiene órganos que trabajan en equipo. Luego tenemos el cerebro reptiliano. Esta es la estrella, la estrella de nuestra capacitación. El cerebro instintivo de supervivencia. Fíjense que es este que está acá, en color púrpura, violeta, magenta, y es como una cabeza de serpientita, ¿verdad? Parece como una, y si sigue extendiéndose, esto es mucho más largo. Este es el responsable de nuestro accionar, ¿sí? Él es el responsable de nuestro accionar, él es el que, propio de reptiles, su función es actuar bajo instinto, supervivencia, huir, pelear, comer, beber, tener sexo, y es el que gradúa, nos hace sentir la temperatura de nuestro cuerpo. Él está preparado para la reacción porque nos cuida de tener supervivencia, para que sigamos vivos, ¿sí? Este sector es muy importante, tienen que trabajar en equipo, en conjunto, ¿sí? Si yo conecto el sector reptiliano con el sector límbico,
mi sexualidad y pienso con el neocortés, mi sexualidad la voy a inclinar hacia el amor y no lo voy a inclinar como un perro o como un cocodrilo para procrear o por hacerlo, porque mi cuerpo me pide hacerlo y nada más. La sexualidad, según la palabra de Dios, fue creada para procrear. Es verdad. No quiero decir que no tengan que tener intimidad sexual, pero según la palabra de Dios, no la mía, la sexualidad, cuando Dios le habló a Adán y Eva, les dijo que reproduzcanse y procreen, llenen la tierra de hijos de Dios, ¿sí? Pero nunca se habló de sexualidad. La sexualidad o el deseo sexual en el ser humano lo otorgó la serpiente luego de que Eva comiera del fruto del deseo o del fruto del adulterio, del pecado o de la sexualidad que hubo en ese encuentro. Ahí es donde se ganan la maldición, Eva, donde les dice que ahora va a sujetarse al marido por la parte sexual y va a desear al marido, ¿verdad? Ahí lo dice bien claro, vayan y estudianlo, que va por la maldición. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? El Señor nos está diciendo que este sector del cerebro fue creado para procrear, fue creado para la procreación, ¿sí? La serpiente lo que agregó a este acto de reproducción fue el deseo sexual, que el placer, el gozo, ¿no? Que uno busca esos encuentros porque obviamente sabemos la finalidad. Si uno se pone a pensar lo que es un acto sexual entre dos seres humanos, es un acto como muy, muy violento, ¿verdad? Como no es algo de que una palomita tocó a la otra palomita y listo. Pero qué es lo que atrae al ser humano para ir a esos encuentros es el punto final, la finalidad. La finalidad es que da gozo, que da deleite, que da placer, que da alegría, ¿no? Que da muchísimo placer. Y en base a ese placer luego viene la reproducción. Pero si nosotros le quitamos el deseo, el placer, el gozo, el deleite del acto sexual, lo único que quedaría entre dos personas sería este sector reptiliano y el límbico que lo hacen por afecto y por una necesidad de procrear. Si no colocamos el funcionamiento de la neocortés, nosotros estaríamos funcionando en el plano sexual como un perro o como un reptil. Pero si colocamos a este estímulo, a la neocorteza, que es razonar y es pensar conforme a la palabra de Dios que transforma nuestra mente, nosotros estaríamos teniendo un deleite y un deseo y un placer a Dios y luego a nuestro compañero. ¿Ok? Entonces, Dios nos creó para reproducirnos, pero no para desearnos entre nosotros, sino desearlo a Él. La serpiente usurpó el lugar de deseo a Dios. El amor era sin deseo, sino con plenitud. María concibe sin intervención de hombre. Y ahí tenemos el ejemplo de Dios que nos dice que concibió en el vientre de María simplemente apoyando su presencia en ella y de ahí viene el Hijo de Dios que es Yeshua. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta verdad en este día? Que la presencia de Él en nuestras vidas nos va a hacer nacer una nueva mujer, una nueva criatura para que podamos pensar y transformar nuestra mente conforme a la palabra de Dios, entendiendo que el deseo que hoy ustedes sienten por diferentes cosas no proviene de Dios. El deseo que tiene que sentir un ser humano es desear la presencia de Dios, desear la voluntad de Dios, desear la palabra de Dios, desear los tiempos de Dios, desearlo a Él y cuando aprendemos a desearlo a Él, el Señor va a ordenar absolutamente todo el resto de tu vida, porque la palabra dice, ustedes no son suyos, ustedes son míos. Entonces, empezar a proclamar un evangelio que tiene fundamentos bíblicos y no lo que nos conviene decir. ¿Cuándo se forman nuevas conexiones neuronales, mujeres? Cuando estamos ocupados en una nueva experiencia o aprendizaje. Cuando estamos ocupados en una nueva experiencia o aprendizaje. Siempre que ustedes ahora, en este momento que ustedes están trabajando conmigo, están ejercitando y creando nuevas conexiones neuronales. Ejercita tus neuronas, evita el sedentarismo, aprende algo nuevo, leer y leer en voz alta, escribir, modificar nuestras rutinas, no hacer siempre lo mismo, conversar, cambiar de ambientes, disfrutar de la música, todo este tipo de actos que el Espíritu Santo siempre nos motiva a hacer
donde está el Espíritu Santo siempre vamos a tener ganas de cantar, ganas de conversar, ganas de compartir, ganas de salir, ganas de hacer cosas, ganas de aprender. Ahí es donde vamos a saber que estamos fluyendo en su espíritu. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Para terminar con este fundamento tan importante. El Hijo es Yeshua, el Espíritu Santo. Cuando lo recibimos a Él, como les dije antes, cambia la genética, modifica nuestro pensamiento, conducta y ADN. Solo si lo recibimos a Él. Se crean nuevas conexiones neuronales por repetición. ¿Por qué por repetición? Ya los neurocientíficos saben que nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar, que hay muchos libros de eso, a través de nuevos pensamientos, de nuevas repeticiones, de nuevas lecturas, de hablar de manera diferente, de pensar cosas de manera diferente, y cuanto más lo repetimos, más vamos a estar transformando nuestra mente. Por eso es que la palabra de Dios le dijo a Josué: no te apartes de ella, ni a izquierda ni a derecha, medita en ella de día y de noche. No se trata solo de leer, que cualquiera lee la Biblia. Es meditar en esa palabra día y noche, mujeres, día y noche. ¿Para qué? Para que pueda haber una modificación, una transformación, no solo en nuestra mente, sino en nuestro cerebro, y que ustedes puedan ser longevas, como Dios dice, y que tengan un cerebro sano porque están meditando y transformando en los pensamientos en la palabra, con la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y no añade tristeza. Entonces, si yo estoy en esta verdad y de mi boca salen palabras que daña o lastima o añade tristeza, entonces tengo que corregir mi manera, no solo mi manera de pensar, sino mi manera de hablar. Si cambio mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar. Si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando la palabra de Dios, pero sigo actuando de una manera que hace daño a otros, es entonces que no estoy siendo transformada. Si yo estoy meditando la palabra de Dios y no cambio mi manera de hablar, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta y no añade tristeza, entonces no estoy transformando mi manera de pensar. ¿Ok? Bueno, aquí entonces para finalizar, en resumen, la simiente de la serpiente, ¿sí? Sería el ego, ¿sí? Es una persona necia, fría, primitiva, soberbia, instintiva, orgullosa, es antigua porque es el más antiguo, es el de la creación, ¿sí? Es el que quedó por la maldición. No se deja enseñar, no practica el fruto de mansedumbre, sobrevive, come, vive, duerme y tiene sexo por necesidad fisiológica, no porque ama. La simiente de la mujer es el yo soy la luz del mundo, soy la hija del Padre de las luces, ¿sí? Por ende soy luz, porque si soy la hija del Padre de las luces es porque Él me está diciendo que soy luz y Él es mi papá. Es el pan de vida alimenta, sacia, ¿no? Un pan que te da, te sacia, te gusta, te agrada, te hace bien, te llena. Entonces, que nosotras seamos como ese pan de vida también, ¿sí? Que a donde lleguemos, llenemos, saciemos, podamos ser luz, como dice la palabra de Dios. Soy luz porque Cristo vive en mí. Entonces, todo esto es en resumen lo que es muy importante que ustedes tengan el conocimiento antes de que vayamos al siguiente paso, que es observarse y que se puedan observar con una total transparencia. Terminando lo que son las funciones de este cerebro, tenemos la neocorteza, el cerebro racional propio de humanos. Su función es generar pensamientos abstractos, ¿sí? Pensamiento abstracto y creativo, análisis crítico, conciencia, anticipar, planificar y operaciones matemáticas. Esta neocorteza es lo que vamos a estar estimulando nosotras en todos nuestros encuentros, ¿sí? Y es el que justamente el Señor nos está diciendo que tenemos que activar, que es mediante la transformación de nuestra mente, ¿sí? Mediante la transformación de nuestra mente, que tenemos que ser transformados mediante la transformación de nuestra mente. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Tenemos que razonar, ser analíticos, tomar conciencia, anticiparnos,
¿sí? Si voy a cometer un pecado y me voy a razonar la palabra de Dios, me anticipo, planifico, hago operaciones, calculo, pienso, analizo. Eso es lo que Dios nos está exhortando para que empecemos nosotras a tener ese tipo de encuentros con el Espíritu Santo, que no vayamos solamente a la emoción, sino que la presencia de Dios nos deje una reflexión, nos deje un análisis, nos deje una conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Quiere decir me estoy dando cuenta de algo. Cuando leo y medito la palabra de Dios, me estoy dando cuenta que esto tengo que corregir en mí, que esto no puedo seguir con esto así, porque Dios me está dando una reflexión y un nuevo pensamiento. El cerebro límbico es propio de mamíferos, su función, por eso perro o un caballo, su función es procesar sentimientos, más emociones, por ejemplo, amor, odio, dolor, gozo, ternura, compasión y alegría. El cerebro límbico es el que se encarga justamente de procesar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es el sector del cerebro más estimulado en nuestro sistema de creencias cristocéntrico. Los que creen en el Espíritu Santo, como muchos les dicen emocionales, que de alguna manera tienen una cierta razón, pero si a esta emoción que Dios me hace sentir, que es amor, gozo y que transforma mi vida, que transforma mi ser, le coloco un raciocinio, le coloco un análisis, le coloco una conciencia de que me estoy dando cuenta, planifico en la presencia del Señor, ya dejo de ser emocional y paso a ser una persona estratega que está comprendiendo y entendiendo sus tres funciones del cerebro en la presencia de Dios, donde hay un instinto, ¿sí? Hay un instinto que va a querer sobrevivir, que va a querer hacer cosas para sobrevivir, para comer, para tener sexo, para pelear, para reaccionar o para huir, ¿no? O para irse por el miedo, porque él quiere sobrevivir. Es el cerebro reptiliano, que es propio de reptiles, de serpientes, de cocodrilos, y su función es actuar bajo instinto, supervivencia, huir, pelear, comer, beber, tener sexo y temperatura corporal es lo que nos ayuda este sector del cerebro. ¿Cuál es nuestro objetivo, mujeres, en el proceso que van a estar trabajando conmigo? Siempre vamos a estar trabajando la conexión de estos tres. Pienso, siento y actúo. No al revés. Actúo, luego siento y luego la pensé, ¿no? Bueno, voy a gritarle a mi hijo porque hizo algo mal y luego me siento culpable porque él está triste y luego pienso y digo, uy, ¿qué puedo hacer ahora para mejorar? Entonces, no, esa función es la que tenemos por la maldición generacional de la simiente de la serpiente, ¿sí? Que tenemos que sobrevivir y tenemos que, o apelamos a la supervivencia o al instinto. Pero Dios nos está diciendo, no es así. Ahora tenemos que ir al pensar, luego al sentir y luego al actuar. Porque cuando yo pienso y planifico conforme a la palabra de Dios, me va a dar una emoción de paz, una emoción de alegría, una emoción de gozo, y esa emoción de alegría y de gozo me va a llevar a accionar, a actuar y no al revés. Actúo, luego sentí y luego pensé, porque así es como estamos hoy en el sistema de creencias cristocéntrico, equivocándonos en el caminar y después que actuamos decimos, uy, ¿no? Ahora estoy triste o ahora estoy preocupado y ahora tengo que pensar cómo solucionar esto, porque no estamos guiándonos por la palabra de Dios que dice, déjenme a mí que les voy a guiar, que les voy a enseñar, ustedes ocúpense de transformar su mente en la palabra de Dios, no en la de ustedes, y el resto se ocupa el Espíritu Santo de Dios. Bueno, sin más, mis amores, por aquí terminando esta clasecita, entendiendo que la renovación de nuestra mente viene por nuestro primer paso, que es la palabra del Señor, y luego nuestro accionar conforme al Espíritu Santo que está viendo nuestra entrega y nuestra comprensión, que la voluntad no es mía, sino que es su voluntad. Bueno, sin más, mis preciosuras, y las estoy viendo en la siguiente clase que vamos a estar trabajando en la genealogía de ustedes, la historia de vida de ustedes, la familia, qué es lo que vivieron ustedes, qué patrones hay, qué repeticiones hay, conforme a la palabra del Señor, que ustedes empiecen a trabajar conscientemente pensando
para sentir luego una paz y una tranquilidad y accionar en la voluntad de Dios. Sin más, les dejo un abrazo grande a todas y nos vemos en la siguiente clase.